Esta es la segunda parte de los temas de la semana 7. El tema que vamos a tratar son las leyes de los exponentes. Comenzamos con la primera ley. Para expresar un término que se encuentra dentro de una raíz cuadrada, como una potencia racional, debemos expresar la misma base, que es el radicando, elevada a una potencia fracción, donde el numerador de dicha fracción es la potencia de la base y el denominador será el índice. Esto quiere decir que, primero que nada, vamos a ver las partes de una raíz. Cuando nosotros tenemos una raíz, a la raíz se le llama índice y lo que tenemos dentro del radical se le llama radicando. Ya al resultado de resolver se llama raíz. En el caso de que no escribamos nada en el índice, se entiende que hay un 2 y su nombre es raíz cuadrada. Es decir, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la raíz cuadrada de 81, no es necesario escribir el 2. Cuando no lo tenemos escrito, se da por hecho que la raíz es cuadrada. Cuando nosotros resolvemos esta raíz y es 9, el 9 es a lo que se le llama raíz. Tenemos aquí un primer ejemplo donde tenemos la raíz cúbica de x cuadrada. Si nosotros queremos pasar esta expresión a una expresión que tenga un exponente fraccionario o racional, vamos a dejar la misma base que es x, ¿sí? Aquí en lo que tenemos, en el concepto que tenemos escrito en la parte superior, dice que el numerador de dicha fracción va a ser la potencia de la base. Aquí tenemos que x tiene una potencia que es al cuadrado. Entonces, dentro de mi potencia, que va a ser una fracción, el 2, que es la potencia, va a ser el numerador y el denominador es el índice, en este caso es 3. Entonces, la raíz cúbica de x cuadrada se puede expresar como x elevada a la 2/3. Tenemos un segundo ejemplo. Aquí tengo la raíz cuadrada, ya que no tengo escrito el 2, sé que se refiere a una raíz cuadrada, de la letra a. A tampoco tiene exponente. Cuando no tengo el exponente escrito, se refiere a que su exponente es 1. Entonces, vamos a dejar la misma base que es a y vamos a colocar nuestra potencia en forma de fracción. El exponente de a, que en este caso es 1, va a ser el numerador y el índice es el denominador. Entonces, la raíz cuadrada de a también se puede expresar como a elevada a la 1/2. Nuestro tercer y último ejemplo sería x va a quedar elevada a, tiene una potencia 3 y una raíz 3. Esto va a ser un entero, ahorita lo vamos a simplificar. Y y nos queda elevado a la 4, que es su potencia, tercios, que es la raíz. Esto simplificado me quedaría x, 3/3 es un entero, entonces x elevado a la 1, que no voy a escribir ese exponente, por y elevado a la 4/3. La ley número 2 dice, cuando dos bases iguales se están multiplicando, los exponentes se suman dejando la misma base. Aquí en el primer ejemplo tenemos varias bases o varias variables que se están multiplicando. Se están multiplicando porque no hay ningún signo de más ni de menos entre ellas. Cuando nosotros tenemos varias variables juntas, la operación que representan es una multiplicación. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que de las bases iguales vamos a sumar sus exponentes. Por ejemplo, tengo x cúbica, tengo x cuadrada y entonces me va a quedar la misma base y voy a sumar 3 más 2. Vamos a escribir bien aquí. Después tengo la variable y, es y al cuadrado, y tengo y con potencia 1. Entonces me va a quedar y voy a hacer la suma de sus exponentes, que sería 2 más 1. Por último, tengo la variable z.
Aquí tienes z con exponente 1 y z al cubo. Me va a quedar 1 más 3. Mi resultado final va a ser x elevada a la quinta potencia, porque se suman esas potencias, y cúbica z cuarta. Ahora, en el siguiente ejemplo tenemos que las variables están dentro de un radical. Entonces, primero que nada vamos a convertir estas dos expresiones a potencias que tienen una fracción. En este caso sería x. Sabemos que el 3, que es su exponente, va a ser el numerador de dicha fracción, y el 4 va a ser el denominador. Esto va a ser multiplicado por x. En el numerador colocamos el 5 y en el denominador el 4. Como las dos bases se están multiplicando, entonces lo que voy a hacer es sumar los exponentes. La misma base nos va a quedar que es x, y sería 3 cuartos, y voy a sumar 5 cuartos. Como tienen el mismo denominador, puedo hacer la suma directamente, y nos va a quedar 3 más 5, son 8 cuartos, y esto viene siendo 2 enteros. Entonces mi respuesta va a ser x cuadrada. Por último, tengo el tercer ejemplo donde voy a sumar los exponentes, ya que tenemos la misma base. Nuestra base es 3 y los exponentes es 1/3. Como se están multiplicando, los exponentes se suman, que sería 2/5. Aquí sí tengo diferente denominador, entonces debo de buscar el mínimo común múltiplo, que es 15, y empiezo a resolver. 15 entre 3 es 5, por 1, 5, más 15 entre 5 es 3, por 2, 6. Esto queda igual a 11 quinceavos, por lo tanto mi respuesta es 3 como base elevada a la 11 quinceavos. La tercera ley nos dice que cuando dos bases iguales se están dividiendo, los exponentes se restan, dejando la misma base. En este caso tenemos bases iguales que se están dividiendo. Recordamos que una fracción representa una división. Entonces la base en este caso es x, y vamos a restar los exponentes. Me quedaría menos 2/3, y voy a restarle un entero, ya que la potencia de x, como no está escrita, sabemos que su potencia es 1. Le voy a restar un entero. Al igual que en otros casos, este un entero yo lo puedo representar como 3/3, que sigue siendo un entero, pero ya tengo el mismo denominador. Como tengo dos números negativos, los voy a sumar y me queda menos 5/3. Entonces aquí la respuesta va a ser x, que es mi base, elevada a la menos 5/3. Nuestro siguiente ejemplo, primero vamos a representar estas expresiones con potencias racionales. Me quedaría x elevada a la 2/3. Recordamos que mi potencia es mi numerador y el índice va a ser el denominador. Y tenemos en el denominador una x, donde tenemos un 1 como potencia que no se escribe, y un 2 en la raíz que tampoco lo escribo, entonces es x elevada a la 1/2. Como se están dividiendo, las potencias se van a restar. Me va a quedar la base x y voy a restar a 2/3, le voy a restar 1/2. Resolvemos, tenemos diferente denominador, entonces el mínimo común múltiplo es 6. 6 entre 3 son 2 por 2, 4, menos 6 entre 2 son 3 por 1, 3. Resuelvo y esto es igual a 1/6. Entonces mi resultado va a ser x elevada
a la 1/6. La cuarta ley nos dice que cuando una base con potencia se eleva a otra potencia, los exponentes se multiplican. En este caso tenemos una base elevada a la -1/4, que a su vez toda la expresión está elevada a la 2/3. Vamos a dejar la misma base y los exponentes se van a multiplicar. Me va a quedar -1/4 por 2/3. Recordamos que la multiplicación de fracciones se hace directa y me quedaría menos por más, el resultado va a ser menos, 1 por 2, 2. Entre 4 por 3 son 12. Simplificando me quedaría menos 1/6. Entonces mi respuesta final va a ser x elevada a la menos 1/6. En el siguiente ejemplo tenemos menos 2x elevada a la 1/5 y toda la expresión elevada al cubo. Aquí tenemos que tener muy claro que las leyes de exponentes aplican solo, como su nombre lo dice, a los exponentes, a las potencias. Es decir, este menos 2 lo tengo que elevar al cubo, porque este menos 2 es un coeficiente, no un exponente. Y también x, que es a la 1/5, la voy a expresar también al cubo. Cuando yo elevo menos 2 al cubo, me va a quedar menos 8. Y cuando yo elevo x a la 1/5 al cubo, significa que la potencia de 1/5 se va a multiplicar por la potencia de 3. El 3 es entero. Es como si hubiera un 1 en el denominador. Multiplico y me queda 1 por 3, 3, 5 por 1, 5. Entonces el resultado va a ser menos 8 x elevada a la 3/5. Número 5. Cuando una fracción es elevada a una potencia, se debe elevar tanto el numerador como el denominador. Es decir, aquí tenemos x sobre y todo es elevado a la 2/3. Por lo tanto, la potencia le va a afectar tanto al término que está en el numerador como al término que está en el denominador. Lo mismo sucede en la segunda expresión, en nuestro segundo ejemplo, nos quedaría 2 al cubo entre 3 al cubo. 2 al cubo son 8. En este caso sí lo debemos de resolver porque la potencia que me está afectando una base numérica. Entonces aquí sí lo puedo resolver, a diferencia del caso anterior donde la base es una variable que solamente la dejamos representada. Sobre 3 al cubo es 27. La sexta ley nos dice que toda base elevada a una potencia 0 es igual a 1. Siempre que nosotros tengamos una potencia 0, nuestro resultado siempre va a ser igual a 1. Es decir, 4x, si toda la expresión la elevo a la potencia 0, es igual a 1, x a la 0 es igual a 1, y entonces, en conclusión, cualquier base que tenga una potencia 0 siempre va a ser igual a un entero. Por último, una expresión algebraica siempre debe de tener en su forma más simple los exponentes positivos. En caso de tener potencias negativas, las cambiaremos de numerador a denominador y viceversa, y con esto el signo quedará positivo. En nuestro ejemplo tenemos x cuadrada. Como x cuadrada ya tiene una potencia positiva, esta potencia va a quedar igualita en el numerador. No la muevo porque ya su potencia es positiva. Tengo y elevada a la menos 1/2. Y elevada a la menos 1/2, para poderla hacer positiva, entonces la debo de cambiar al denominador y con esto su potencia ya es positiva. Y z elevada a la menos 2/3, como es negativa,
entonces también la cambio al numerador y con esto su signo viene siendo positivo. Muchas gracias por su atención.